El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso hoy, martes 8 de la noche, con nuestro programa Razones para la Fe. En este nuevo formato, como ustedes ya lo saben, martes, miércoles y jueves, 8 de la noche, y en repetición los sábados a las 6 de la mañana. Hemos venido tratando temas apologéticos, como siempre, es la línea de este programa. La semana pasada tratamos sobre la ética, la anterior, el cristiano y la política, y la anterior a estas dos fue la entrevista de Carlos Alonso Lucio en ocasión a su libro Cristianos, salir del closet. Así que hemos tenido unos temas muy variados y pues hoy vamos a comenzar una serie, o sea la de esta semana, con el tema La doctrina de la Trinidad. Buenas noches a todos, sí, como lo acaban de escuchar de boca de mi esposa, ese va a ser el tema que estaremos tratando en el curso de estos 3 días. Un tema muy amplio, por cierto, un tema que es muy profundo y por lo tanto tendremos que hacerle un tratamiento necesariamente sintético, porque la doctrina de la Trinidad, los que les gustan las disciplinas teológicas y profundizan en ellas saben que es uno de los temas más complejos de tratar desde el punto de vista de la teología, pero de todos modos se puede expresar en términos sencillos y de manera breve, sucinta, como lo vamos a hacer en estos 4 programas, en estos 3 programas y la repetición de los sábados, ¿no? Sí, entonces, bueno, empecemos con mis preguntas. Sí, hoy no hay anuncios. No. Como cosa extraña, ¿no? Sí. Para variar, hoy no tenemos anuncios, así que vamos a entrar y le vamos a dedicar entonces más tiempo al tema de la Trinidad, que cualquier tiempo que se le dedique a la Trinidad pues es bienvenido. Sí, yo quisiera que tú nos contaras qué es exactamente la Trinidad y qué relación tiene la Trinidad con la defensa de la fe. Bueno, la doctrina de la Trinidad es una doctrina típicamente cristiana, típica y exclusivamente cristiana, tal vez habría que decir. Es una doctrina representativa del cristianismo, al punto que se considera una marca de ortodoxia en un cristiano suscribir la doctrina de la Trinidad. Es decir, que los que pretenden ser cristianos pero no defienden la doctrina de la Trinidad o no la suscriben, se considera desde el punto de vista teológico que en realidad no son cristianos, por lo menos que se enmarquen dentro de lo que se conoce como la sana doctrina. Así de importante es la doctrina de la Trinidad. ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que para definirla rápidamente hay una fórmula que ha pasado a lo largo de los siglos y que se sigue manteniendo. Es una fórmula muy puntual, que por supuesto tiene mucha tela donde cortar, pero la que formuló en épocas tempranas, en época de los padres de la Iglesia, el gran Tertuliano, este teólogo obispo de Cartago, él formuló la doctrina de la Trinidad de la siguiente manera, que sigue siendo la mejor manera de referirse a ella de manera escueta, de manera breve. Él dice: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero.
Esa es la formulación clásica de lo que es la doctrina de la Trinidad, y desde esa formulación se parte para hacer toda la reflexión sobre esta doctrina. Ahora, me preguntabas qué relación tiene esta doctrina con la defensa de la fe. Defensa de la sí. fe. Bueno, la relación que tiene es que es una de las doctrinas más atacadas por cuenta de las personas que quieren restarle credibilidad al cristianismo. Esta doctrina presenta un frente de ataque que todos los detractores del cristianismo, los contradictores de la fe, utilizan. A ella recurren para arrojar sus dardos en contra del cristianismo. Por lo tanto, aunque es un tema que en estricto rigor uno diría es un tema teológico que no concierne a la defensa de la fe, precisamente porque es blanco de los ataques de todos los detractores del cristianismo, se convierte en un tema importante de la apologética, de la defensa de la fe dentro del cristianismo. ¿De dónde provienen los ataques precisamente contra esta doctrina? Bueno, los ataques contra la doctrina cristiana provienen de todos los frentes diferentes al cristianismo. Provienen, por ejemplo, del judaísmo. El judaísmo es muy incisivo para tratar de restarle credibilidad y vigencia al cristianismo y dejarlo expuesto, según ellos, como algo equivocado, atacando la doctrina de la Trinidad. Ellos, entre otras cosas, argumentan que los cristianos pretendemos ser monoteístas, pero en realidad con la doctrina de la Trinidad terminamos siendo politeístas, por lo menos triteístas, como el paganismo al que supuestamente los cristianos combatimos, o no al que supuestamente, al que los cristianos combatimos. Entonces ellos, los judíos, suelen utilizar la doctrina de la Trinidad para señalar una presunta contradicción que hay entre los cristianos que nos decimos defensores del monoteísmo bíblico, pero al mismo tiempo, según ellos, estamos promoviendo un politeísmo, un triteísmo. Esos son los ataques de parte del monoteísmo judío y de parte del pensamiento secular, que también comparte estas posturas, es decir, se une a las voces del judaísmo para señalar que los cristianos, al sostener la Trinidad, somos pues triteístas o politeístas. Ellos añaden algunos otros ataques a la doctrina de la Trinidad, y es que el pensamiento secular dice que la doctrina de la Trinidad tiene una incoherencia lógica y es también una doctrina irracional. Y fuera de eso, ellos están señalando también, aparte de esto, el hecho de que ellos y los cristianos, fíjate, los cristianos también, encontramos aquí otro frente de ataque. He hablado de los judíos, ahora del pensamiento secular, y dentro del mismo cristianismo muchos de quienes pretenden llevar la vocería del cristianismo auténtico atacan a los cristianos trinitarios, diciendo que la palabra, por ejemplo, no está en la Biblia y que ese es un argumento para dejar esta doctrina de lado. Así que creo que ahí terminé resumiendo rápidamente las diferentes fuentes y los diferentes frentes en que se ataca la doctrina de la Trinidad, tanto por parte del judaísmo, por parte del pensamiento secular y por parte de grupos dentro del cristianismo que pretenden representar el cristianismo auténticamente bíblico y que denuncian a los cristianos trinitarios como traidores de la causa cristiana, por el presunto hecho de que la palabra como tal no se encuentra en las Escrituras. Sí. ¿Tú nos puedes como identificar en qué consisten estos ataques? Sí, porque si los mencionamos, yo creo que hay que tratar de definirlos. Primero que todo, el ataque arranquemos por el ataque del pensamiento secular, que suele indicar que la doctrina de la Trinidad es irracional. Vamos a responder a este primer ataque. Irracional significa que es contrario a la razón. Eso es lo que ellos quieren indicar cuando atacan la doctrina de la Trinidad como irracional. Ellos dicen que cualquier análisis medianamente racional deja sin piso y muestra una serie de contradicciones en las que cae la doctrina de la Trinidad, que no cabe dentro de la racionalidad humana. Y yo creo que los cristianos debemos responderles que eso último es cierto. La doctrina de la Trinidad no puede ser abarcada por la racionalidad humana,
pero eso no significa que sea irracional, no significa que sea contraria a la razón. Lo que significa es que la doctrina de la Trinidad está por encima de la razón humana. Es diferente, y esta precisión la hemos hecho en varios temas. Hay personas que confunden irracional con suprarracional. Ujú. Lo irracional es lo que va en contra de la razón. Sí. Lo suprarracional es lo que, sin ser irracional, sin ir en contra de la razón humana, está más allá de la comprensión de la razón humana. Es decir, excede nuestras facultades racionales. Así que esa sería la manera de responder a los que tachan la doctrina de la Trinidad de irracional. Les diríamos, no es irracional, pero sí es suprarracional, es superior a la razón. Y es apenas lógico que algo concerniente al misterio más profundo de Dios, como la doctrina de la Trinidad, no pueda ser abarcado por nuestra mente finita. Lo infinito no puede ser comprendido por lo finito. Nuestra mente racional puede que tenga una gran capacidad de comprensión, pero es finita, es limitada, tiene restricciones, tiene límites, y la doctrina de la Trinidad supera esos límites, y como tal no podemos pretender responder y dar cuenta de todo lo que concierne a esta doctrina. La Biblia misma nos advierte que el Señor Jesucristo a sus discípulos, por ejemplo en Juan 16:12, les dijo lo siguiente: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, es decir, ustedes no las van a poder comprender, los voy a abrumar con esta información que los va a superar. Y desde el Antiguo Testamento recordemos que el Señor en el Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dijo este versículo que muchos de nosotros conocemos seguramente: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, para que obedezcamos a todas las palabras de esta ley. Hay cosas que permanecen en el secreto, en el misterio de Dios, porque no las podremos comprender. Excede nuestra capacidad de comprensión, y creo que esa es la respuesta a la primera acusación, de que la Trinidad es irracional. La segunda es que la doctrina de la Trinidad es ilógica, o es incoherente desde el punto de vista lógico. Es una derivación de lo anterior, ¿no? Pero lo que quieren indicar estos personajes es que no es lógicamente sostenible afirmar la idea de 3 en 1 y de 1 en 3. Ellos lo que suelen argumentar es que la doctrina de la Trinidad va en contra de las leyes de la lógica. Uh-huh. Y particularmente de la primera ley de la lógica, que es la ley de la no contradicción, que dice que una cosa algo no puede ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo y en la misma relación. Es decir, tú eres mi esposa. Sí. Yo digo Daisy es mi esposa, y no puedo decir Daisy es mi madre. No lo puedo decir porque cae una contradicción lógica. Sí. Tú no puedes ser mi esposa y puedes ser mi madre al mismo tiempo y en la misma relación. Podría ser mi esposa en el campo de la relación de pareja, del estado civil. Podría ser mi madre desde el punto de vista de pronto espiritual. Me engendraste, sí, en el Evangelio, pero es una relación diferente. Sí. Entonces, eres dos cosas diferentes, pero en diferentes relaciones. Ahí no hay una violación de la ley de la no contradicción. Somos también hermanos en la fe. Pero si yo digo que tú eres mi esposa, sí, somos hermanos en la fe, pero eso es otra relación. Estamos afirmando diferentes cosas acerca de ti, respecto de mí, pero en diferentes relaciones. Lo que no puedo hacer es decir, desde el punto de vista del estado civil, o ante la ley, tú eres mi esposa y mi madre al tiempo. Sí, no. Eso sería una contradicción lógica. Eso sería incurrir en una violación a la ley de la no contradicción, porque estoy afirmando de ti dos cosas diferentes al mismo tiempo y en la misma relación. Sí. Entonces, los que dicen que la Trinidad viola la ley de la no contradicción se equivocan, porque la violaría si la formuláramos de este modo: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas diferentes, una sola persona verdadera. Ahí estaríamos violando la ley de la no contradicción, porque afirmaríamos que Dios, al mismo tiempo y en la misma relación, son 3 personas y es una persona. Pero no es eso lo que decimos. Decimos 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero.
Fíjate que primero utilizamos el concepto de persona y Personas. después el de Dios. Sí. Son diferentes nociones. Sería una contradicción lógica si lo dijéramos también de este modo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 dioses diferentes y un solo Dios verdadero. Ujú. Pero nada de eso es lo que la doctrina de la Trinidad dice. La doctrina de la Trinidad dice 3 personas diferentes, Un un Dios. solo Dios verdadero. Por lo tanto, aquí la idea de 3 en 1 no está violando la ley de la no contradicción. Y es una de las maneras así rápidamente en que podemos señalar que la doctrina de la Trinidad puede salir al paso a las acusaciones de incoherencia lógica que muchos le atribuyen. Bueno, llevo respondidas 2. Vamos a la tercera. El ataque sobre la Trinidad que proviene de el término que se le dio a esta doctrina, Trinidad. ¿Tienen razón quienes afirman que la palabra no se encuentra en la Biblia? Por supuesto que tienen razón. ¿Y esto qué? Esto es un argumento que a mí me parece muy peregrino, ¿sabes? Me parece producto de la ignorancia de muchos grupos cristianos que creen que lo que no esté estrictamente dicho en la Biblia no tiene validez. Resulta que la disciplina teológica estudia la Biblia, sistematiza sus contenidos y les da nombres a ciertas doctrinas. Providencia tampoco está en la Biblia. Y es una palabra que nadie discute en el campo del pensamiento teológico. Es como de uso actual, no en esa época. Sí, claro, es que, mira, la Biblia no le da nombre a muchas doctrinas, la revela, nos muestra sus contenidos, nos enseña de qué se trata y deja que la teología se encargue de ponerle el nombre que sea más apropiado. Yo creo que eso es un argumento muy peregrino, es de los más débiles que me parece a mí, de las toldas presuntamente cristianas que dicen la palabra no está en la Biblia y como tal no puede ser aceptada. La palabra tal vez no esté en la Biblia, pero el concepto está revelado plenamente en ella y lo único que la teología ha hecho es ponerle un nombre para mediante ese nombre referirse de manera rápida a todo un concepto y no tener que ponerse a explicarlo. El que ya ha escuchado la explicación y conoce el nombre que se le da a esa doctrina, evoca toda la doctrina con el nombre que se le da, Trinidad. Así como evocamos toda una cantidad de contenidos teológicos cuando hablamos de providencia. Y sé que podríamos señalar otras palabras que la teología ha acuñado y que nadie discute con ellas. Calvino, yo recuerdo que le salió al paso a esos ataques de manera muy contundente en su obra magna, que es la institución de la religión cristiana. Y creo que los argumentos de él, no lo voy a leer, pero los argumentos que él esgrime allí en contra de este ataque tan peregrino contra la doctrina de la Trinidad siguen teniendo toda su vigencia. Así que con esto creo estarte respondiendo a tu pregunta sobre en qué consisten esos ataques y si es cierto que es irracional o incoherente. No creo que haya tal cosa. O sea que no son racionales. No son irracionales, no, para nada, no son irracionales. ¿Son incoherentes? Ni incoherentes los contenidos de la doctrina de la Trinidad. Ok, bueno. Y los que no creen en la Trinidad debido a que la palabra no se encuentra en la Biblia, ¿qué tienes para decirle a ellos? Bueno, ya hablé de esto en particular, de los que acusan a la doctrina de la Trinidad. Mira, yo quiero hablar un poquito del origen de la palabra, para que veamos que el nombre no es arbitrario. Es que esto es lo que algunos se tratan de hacer ver, el nombre no es arbitrario. Resulta que la doctrina se revela en la Biblia mostrándonos que Dios es uno y tres al tiempo, sí, en una diferente relación como lo acabo de aclarar. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que busquemos una palabra que reúna los dos elementos. La palabra inicialmente se propuso no Trinidad. Los primeros teólogos, los padres de la Iglesia, comenzaron a hablar de triada. Fue el primer nombre que le dieron, triada. Pero con el tiempo, triada resultó siendo muy similar a las tríadas paganas de dioses. Las religiones paganas, siempre en muchas de ellas, y ya hablaremos de eso, ya hablaremos por qué, se solía dar una tríada de dioses, 3 dioses, una tríada de dioses. Entonces, con el tiempo, lo que se hizo es, miren, para diferenciarla de las tríadas paganas y mostrar el carácter exclusivo que tiene la doctrina de la Trinidad, vamos a darle un nombre diferente. Retengamos el prefijo, tri. ¿A qué hace referencia el prefijo? A 3.
y añadámosle la raíz que habla de unidad. Triunidad, no es una triada, son tres en uno solo. En uno solo, ¿Qué sí. problema tiene Muy claro. darle este nombre que hace justicia exacta a lo que se nos revela en la Biblia? Sí. 3 y 1 hace referencia a la diversidad de personas en Dios, son 3 personas, pero a la unidad esencial que existe entre las 3 como un solo Dios verdadero. Entonces, yo creo que con esto también mostramos que la elección de las palabras que la teología hace para referirse a ciertas doctrinas reveladas en ella no es arbitraria. Son palabras que tienen toda la lógica del caso y que no debemos descalificarlas. Es una manera rápida de referirse a toda una doctrina sin tener que proceder a explicarla cada vez que uno va a hacer referencia a ella. Sí, pero la pregunta es específicamente, ¿qué tienes para decirle a los que no ven la palabra de Trinidad en la palabra de Dios? No, pues no sé qué más decirles, aparte de esto no creo que haya nada más que añadir, a no ser entrar en detalles y mirar ya cómo la doctrina se nos revela en la Biblia. Creo que eso es lo que corresponde en este caso, para mostrar que el concepto no es equivocado, ver cómo se nos revela la idea en la Biblia. No hay otra manera de hacerlo. Tal vez agotemos el argumento en contra del nombre, y la única manera de seguir exponiendo la carencia de fundamentación de los ataques contra la palabra sea mostrar cómo el concepto está revelado a lo largo y a lo ancho de las Escrituras. Entonces creo que eso es lo que procede. Así que no sé, ya entrando en este campo, ¿qué podamos hablar? Tú me dirás por dónde quieres empezar. Para entrar en la consideración bíblica ya de la doctrina como tal. Sí. Bueno, yo me iría a hacerte una pregunta, y es ¿por qué los judíos no creen en la Trinidad? Bueno, los ataques de los judíos. ¿Y por qué los judíos no creen en la Trinidad? Esa es una muy buena pregunta, porque los cristianos evidentemente reconocemos nuestras raíces judías y en algún sentido estamos de acuerdo fundamentalmente con el monoteísmo judío. Todo el Antiguo Testamento, que es el documento doctrinal revelado que los judíos reconocen, también lo reconocemos nosotros. Así que ellos, que suscriben solo el Antiguo Testamento porque ellos rechazan el Nuevo, afirman desde el Antiguo Testamento que la Trinidad es una doctrina ajena a las Escrituras. ¿Cómo responder a los judíos? Es una buena pregunta la que tú me haces. Bueno, yo creo que la manera en que se les responde a los judíos es necesariamente teniendo que ir al Antiguo Testamento. Hay que ir al Antiguo Testamento para examinar en el Antiguo Testamento cómo aún dentro del monoteísmo estricto y rígido que sostienen los judíos, ya hay muchas, si no revelaciones claras, sí hay muchas insinuaciones veladas de la doctrina de la Trinidad. Yo creo que este es el curso de acción que debemos hacer en este momento, pero yo no sé si sea oportuno hacerlo ya, porque aquí vamos a entrar en un campo que sí nos puede tomar más tiempo. Hoy realmente estamos en los prolegómenos, en la introducción, en la visión panorámica. En el ABC de la Trinidad. Pero tú nos podrías de pronto ubicar estos ejemplos bíblicos en la Biblia, de donde se menciona, como tú dices. Pues digamos que no todos los vamos a poder tratar en estos 3 programas. Mañana, creo yo, vamos a comenzar a hacer una relación de los versículos y de los pasajes bíblicos que hablan de la Trinidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que es donde se revela plenamente. No olvidemos eso. La doctrina de la Trinidad, ¿por qué los judíos no creen en ella? Te voy a decir por qué. Pues porque en el Antiguo Testamento no está revelada. En el Antiguo Testamento está insinuada tan solo. Es a la luz del Nuevo Testamento, que es donde se revela plenamente la doctrina de la Trinidad, que podemos volver al Antiguo e identificar esas insinuaciones que fueron pasadas por alto por la mentalidad de los judíos. Ellos las pasaban por alto porque no tenían el Nuevo. Sí. Pero nosotros que tenemos el Nuevo ya podemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, que eso es lo que debe hacer un cristiano, entre otras cosas. Claro. Hay cristianos que se equivocan y terminan promoviendo doctrinas contrarias a la Biblia o al cristianismo, porque
tratan de interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Ese no es el ejercicio que el cristiano hace. El ejercicio que el cristiano debe hacer es interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. En el Nuevo Testamento tenemos la revelación plena. Con esa revelación plena vamos al Antiguo y descubrimos que ahí había cosas que pasaron inadvertidas, pero que ya estaban insinuadas con suficiencia y que en el Nuevo Testamento cobran toda su forma y adquieren toda su luz. Como el tema del diezmo, ¿no? Que hay gente que dice que es del Antiguo Testamento y simplemente no diezman porque no creen que eso está revelado también en el Nuevo Testamento. Sí, hay que mirar lo que dice el Nuevo Testamento al respecto y uno va a encontrar, aunque hay una discusión, entramos en otro campo que no es el de nuestros temas de esta semana, que es tratar de dirimir las diferencias entre los que creen que el diezmo es una instrucción del Antiguo Testamento y los que afirmamos que sigue vigente en el Nuevo. Pero eso es otro tema y creo que ya lo tratamos. Ya tratamos el tema del diezmo con respecto a lo que estamos hablando hoy. Digamos que dejamos allí entre el tintero uno que mencionamos, pero que no explicamos porque para él hay que ir a la Biblia, que es el ataque proveniente de los judíos, el judaísmo y los sectores también pues del cristianismo que atacan la doctrina de la Trinidad, algunos de ellos argumentando que la palabra no se encuentra en la Biblia. A ese argumento peregrino también le salimos ayer al paso, pero a los que argumentan que la Biblia no revela esa doctrina, es a los que vamos a responderles ahora, tanto judíos como cristianos que presumen ser ellos, al sostener el mismo monoteísmo judío, los intérpretes más adecuados de la Escritura. Vamos a responderles a esos dos grupos en este programa en la medida de lo posible. Sí, bueno, de hecho tú decías las razones por las cuales los judíos no creen en la Trinidad. Sí, porque ellos no la ven revelada en el Antiguo Testamento, y decíamos que en el Antiguo Testamento no se encuentra revelada plenamente porque es una doctrina cristiana, o sea que está en el Nuevo. Pero vamos a señalar los indicios que hay en el Antiguo Testamento que apuntan, si no a la doctrina de la Trinidad, sí apuntan a una inquietante pluralidad que existe en el Dios uno. Los judíos son los defensores a ultranza del monoteísmo estricto. Vamos a mostrarles cómo aún dentro del monoteísmo estricto del Antiguo Testamento ya se insinúan trazas que solo tienen, o se nos dan revelaciones inquietantes, se nos dan informaciones inquietantes que solamente tienen consistencia y se entienden a la luz de la doctrina de la Trinidad revelada en el Nuevo Testamento. La primera sugerencia, voy a comenzar entonces, la primera sugerencia que hay en el Antiguo Testamento sobre una diversidad de subsistencias, si se quiere, en la unidad de Dios, son los nombres plurales para Dios. En particular, tú hablabas más que de subsistencias como sugerencias, que el Antiguo Testamento sugería la palabra Trinidad. Sí, lo que pasa es que hablo de subsistencia, la subsistencia es un término técnico, entonces tal vez eso... Sí, por eso explica. Subsistencia es persona. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento todavía no se afirma la condición personal de esta pluralidad ¿qué diría yo?, de seres o de manifestaciones que se dan en Dios. El concepto de persona ya es un concepto que se establece en el Nuevo Testamento. Así que esa pluralidad presente en Dios la encontramos, en primer lugar, en que hay nombres para Dios en el Antiguo Testamento que hacen referencia a esa pluralidad. Particularmente el nombre Elohim, que es el nombre que tradicionalmente se traduce en nuestras Biblias en español como Dios, escuetamente. Ese nombre, Elohim, es un nombre plural. Es decir, la palabra en sí es plural. ¿Por qué en el Nuevo Testamento la traducimos en ocasiones, o en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, como Dios en singular? Porque viene acompañada del verbo en singular. Entonces se habla de que ese Dios plural actúa como un solo ser. El verbo siempre viene en singular. Actúa como un Dios solo ser. Entonces Elohim es uno de los primeros indicios que nos hablan de que en ese Dios uno hay una pluralidad que se evoca con un nombre plural para Dios, que es el nombre
Elohim. No me puedo tener aquí mucho tiempo, pero si tradujéramos literalmente todas esas porciones del Antiguo Testamento en donde se utiliza el nombre Elohim para referirse a Dios, seguidas por la conjugación del caso, tendríamos que traducirlas así, por ejemplo, dioses hace, dioses dice. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? El verbo está en singular. Ujú. El nombre de Dios es plural. Sí. Entonces, dioses hace y dioses dice sería una traducción confusa en el español. Por eso, los traductores de la Biblia dicen, aquí aunque se utiliza para Dios un nombre que es tradicionalmente plural, se está hablando de un único Dios. Por lo tanto, la traducción correcta es Dios hace y Dios dice, aunque el nombre evoque una pluralidad. Eso en cuanto a los nombres. Hay otra cosa que la teología llama el plural deliberativo, que es la manera en que Dios delibera consigo mismo, como lo hacemos nosotros. Nosotros a veces tenemos diálogos internos, Sí. reflexiones. Deliberar es reflexionar con nosotros mismos. Pues Dios también lo hace, pero lo que Dios hace cuando delibera consigo mismo es cosas como estas que encontramos en Génesis 1, 26 al 27. Y Dios, se refiere aquí a Elohim, consideró, está el verbo en singular, que esto era bueno, y dijo, otra vez el verbo en singular, hagamos, Sí. el verbo está en plural, Plural. al ser humano, a nuestra, ese es Plural. un posesivo plural, imagen y semejanza. Otro pasaje, que es Génesis 3, 21 al 22. Dios, es decir Elohim, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, verbo en singular, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Sí. Pronombre plural, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Otro pasaje, Leemos muy a la carrera, ¿no? Génesis, 11, versículos 5 al 7. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, aquí está el verbo en singular reflexivo, será mejor que bajemos, verbo en plural, a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y por último, Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor, que decía, una vez más el verbo en singular, ¿a quién enviaré? Sí, el verbo en singular. ¿Quién irá por nosotros? Sí. Pronombre plural. Esto es lo que la teología llama el plural deliberativo. Antes se le llamaba plural majestático. Para los que les gusta la teología, entonces algunos dirán, no, pastor, yo lo aprendí como plural majestático. Bueno, se le da un nombre más apropiado últimamente, que es el plural deliberativo, que también nos habla de un Dios uno, que en sus deliberaciones consigo mismo habla de varios. No sabemos cuántos todavía, pero ciertamente son más de uno, ¿cierto? Sí. Con lo que estamos viendo Sí. aquí. La tercera línea de sugerencias en el Antiguo Testamento es el mismo pasaje central del monoteísmo judío. Nuestros lectores no, sino nuestros oyentes. A veces pienso que estoy escribiendo. Nuestros oyentes tal vez han escuchado del Shema judío. Ese es el nombre que recibe el pasaje fundamental del monoteísmo judío. Es central para ellos, es el pasaje que ellos primero aprenden. Deuteronomio 6:4, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, o es uno solo. Ese es el pasaje fundamental del monoteísmo judío, que, bueno, yo no sé si pronuncio bien el hebreo, pero en hebreo se escribiría más o menos así, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, ese pasaje es en el que los judíos fundamentan su monoteísmo, y curiosamente en ese pasaje ya hay sugerencias de pluralidad en Dios. ¿En dónde?, se preguntarán nuestros oyentes. En que cuando se habla de Dios como uno, el único Señor, el término hebreo que se utiliza es Echad. Echad es una palabra que se refiere a la unidad en el hebreo, pero a una unidad compuesta, no a una unidad simple y absoluta. La palabra hebrea para referirse a una unidad simple y absoluta es Yahad. A ver, yo sé que ustedes no me están entendiendo todavía cuando hablo de unidad simple y absoluta y unidad compuesta. Una unidad simple y absoluta es un individuo. Sí. Una unidad compuesta es un grupo. Sí. El grupo sigue siendo una unidad, pero es compuesta. Sabemos que un grupo tiene varios miembros, pero de todos modos es un sustantivo individual, es singular. Entonces, qué curioso
que el pasaje por excelencia del monoteísmo judío escoja para referirse a la unidad de Dios un término que se utiliza para indicar unidad compuesta y no unidad simple. ¿Por qué, si lo que se quería afirmar era un monoteísmo estricto y rígido, no se utilizó, o Dios no inspiró a Moisés a utilizar la palabra Yahad, sino Ehad? ¿Entienden? Creo la argumentación, espero que estoy utilizando aquí. El Shema judío, así pues, el mismo Shema judío, que es el fundamento indiscutible de la fe monoteísta, brinda ya apoyo a la doctrina de la Trinidad al sugerir que la unidad divina es una unidad que admite o incluso que requiere la pluralidad o la colectividad en su seno. Ya volveremos sobre el Shema un poquito más adelante. En cuarto lugar, encontramos en el Antiguo Testamento la figura del ángel del Señor. No puedo aquí detenerme en muchos versículos sobre este asunto porque son demasiados, pero el ángel del Señor es un personaje que aparece en el Antiguo Testamento que es bien sugerente, bien estimulante, porque cuando aparece el ángel del Señor, la reacción de los seres humanos ante esta aparición del ángel del Señor es la misma reacción que tendrían ante Dios mismo. No parece ser que estuvieran simplemente ante un ángel, entre muchos, sí, sino que están ante el mismo Dios. La teología basada en esta multitud, porque son una multitud de pasajes, yo tengo aquí casi todos, y me tomaría más de un programa estar mencionándolos y comentándolos, pero para no dejar allí sin ilustrarlo con un ejemplo, déjenme el primero que tengo aquí seleccionado, que es Génesis 16, versículo 7 y versículo 13, donde leemos: allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró, se refiere a Agar, la concubina de Abraham, cuando fue despedida por Sara de la tienda. La encontró el ángel del Señor. Y más adelante, sin que haya un cambio, una aparición de un nuevo personaje, dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Aquí se da a entender de manera implícita que el ángel del Señor que le habló a Agar es el mismo Señor a quien de algún modo Agar ha podido ver. O sea, no hay distinción entre el ángel y el Señor mismo. Otro pasaje, Génesis 22, 15 al 16. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor. Sí. El ángel del Señor, cuando hace esa declaración, la Biblia la atribuye a Dios mismo. Y así podríamos continuar revisando muchos pasajes. Yo invito a nuestros oyentes que hagan un estudio en el Antiguo Testamento del uso que se hace de la expresión el ángel del Señor. Y se darán cuenta que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Sistemáticamente encontramos en el Antiguo Testamento que la aparición del ángel del Señor es una aparición de Dios mismo. Suscita las reacciones que Dios mismo despertaría en el ser humano cuando se le revela en el Antiguo Testamento. Y la teología, con base en esta característica de la expresión el ángel del Señor, ha postulado que tal vez el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una prefiguración de Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Divina, antes de encarnarse como hombre en el Nuevo Testamento. Y terminemos con el último indicio de pluralidad en Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. El último tiene que ver con el Shema, con el Shema y con otros pasajes. Es decir, podríamos llamarlo paralelismos triples. En el Antiguo Testamento hay pasajes que hablan de Dios mencionándolo 3 veces de manera curiosa. Los 3 pasajes del Antiguo Testamento que quiero resaltar aquí son el Shema judío. Una vez más, yo les dije que faltaba algo por decir sobre el Shema judío, porque además del hecho de que el Shema utiliza la palabra para pluralidad compuesta en Dios y no la palabra para pluralidad simple, eso ya lo establecimos, también se menciona en el pasaje monoteísta por excelencia, a Dios se le menciona 3 veces. Volvámoslo a leer. Escucha, Israel, el Señor, primera mención de Dios. Nuestro Dios, segunda mención de Dios, es el único Señor. 3 veces se menciona la palabra Señor. Y
Esto parece ser que no pasó inadvertido, ni siquiera para los judíos. En un documento de la tradición judía, la Cábala, se hace referencia a esta mención triple de Dios en el Shema de esta manera. Voy a leerlo literalmente. Dicen los judíos: ¿por qué hay necesidad de mencionar el nombre de Dios 3 veces en este versículo? La primera vez, YHWH, porque es el Padre de los cielos. Ese es un nombre de Dios, el que se traduce en las Biblias católicas como Yahvé, porque es el Padre de los cielos. La segunda vez, Dios, porque es un título del Mesías, la vara del tronco de Isaí que ha de venir por David, de la familia de Isaí. Y la tercera vez, una vez más, YHWH, porque es el que nos enseña a caminar aquí en la tierra, y estos 3 son uno. Qué curioso que un documento judío se detenga a dar explicaciones sobre por qué en el versículo monoteísta por excelencia del judaísmo se menciona a Dios 3 veces. Claro, eso no es la doctrina de la Trinidad, pero de nuevo vuelve a ser inquietante, ¿no? El versículo monoteísta por excelencia, además de utilizar una palabra para Dios de unidad compuesta, también menciona a Dios 3 veces. Veamos otro pasaje del Antiguo Testamento que es fundamental en el monoteísmo. Es decir, que cuando se habla del YHWH se está hablando de la Trinidad. No, ese es uno de los nombres de Dios. Uno de los nombres, tal vez el más sacrosanto, se conoce como el Tetragramatón, que es el nombre impronunciable de Dios. Los judíos no lo pronuncian. Los judíos, cuando lo encuentran en el texto, ellos lo sustituyen por el término Señor. No estoy diciendo que en Yahvé, que es como lo pronunciaríamos, la forma más apropiada de pronunciarlo sería Yahvé, valga la aclaración. No es Jehová. Jehová es un híbrido. Si tuviéramos que pronunciarlo, que lo mejor es no pronunciarlo y seguir en esto la usanza de los judíos, y más bien sustituirlo por el otro nombre de Dios, que es Adonai, o Señor. Pero la manera de pronunciarlo más adecuada sería Yahvé. No estamos diciendo que en Yahvé está implícita la Trinidad. Estamos diciendo que en este pasaje de el Shema se menciona 3 veces a Dios por diferentes nombres. Sí. Uno de ellos es Yahvé y el otro es Dios, Elohim. Entonces, ahí vemos también una sugerencia, no solamente de pluralidad en Dios, como lo hemos visto en los otros 4 casos, sino ya de que esa pluralidad puede estar constituida por ¿cuántos? Por 3. Sí. Otro pasaje en que se menciona 3 veces al Señor en un solo versículo es central en el judaísmo. Se conoce como la bendición sumo sacerdotal. Está en Números 6, 24 al 26. Esta bendición también es parte central de la liturgia judía, tanto como el Shema. Allí dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre tu favor y te conceda la paz. Escuchemos de nuevo 3 menciones diferentes de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. No puede de aquí ya derivarse la doctrina de la Trinidad, pero no me digan que no es inquietante que dentro del monoteísmo estricto haya estas triples menciones de Dios en un solo versículo, y en versículos que no son marginales, son centrales para la fe judía. Sí. Otro, y el último con este término, es la visión del santo de Isaías, donde en Isaías capítulo 6, versículo 3, encontramos estas palabras: y se decían el uno al otro: Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué 3? Esa es una pregunta válida. ¿Por qué se menciona 3? ¿Por qué no una sola? ¿O por qué no muchas, más de 3? Porque siempre el nombre 3 es el que aparece en estos pasajes, en estos paralelismos triples que uno encuentra en la Biblia. Creo que con eso resumimos, grosso modo, las insinuaciones que el Antiguo Testamento hacen de la Trinidad, que ningún judío puede borrarlas de allí y no debería pasar por alto, al ser tan ligeros para descalificar como contraria a la Biblia la doctrina de la Trinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento en ningún lugar hay una mención sobre la Trinidad como tal. No hay menciones como tales, pero sí hay insinuaciones suficientes que cobran todo su significado cuando entramos ya en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos muestra ya con mucha mayor claridad estos aspectos de la Trinidad que están insinuados en el Antiguo Testamento y se precisan y se concretan
en lo que llamamos la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Sí, pero mira, ¿no implicaría la Trinidad, la creencia en tres dioses, como algunos a veces lo señalan? No, pero para poder responder de manera consistente a esta pregunta, para poder argumentar por qué la acusación de triteísmo que nos dirigen a los cristianos trinitarios es infundada, tenemos ya que entrar en el Nuevo. No podemos responderla desde el Antiguo Testamento. Tendríamos que entrar ya en las consideraciones del Nuevo Testamento para poder responder a esta pregunta. Por lo pronto, creo que debido a que también en el Nuevo Testamento podemos tomarnos un buen tiempo en hacer una relación de la manera ya en que la doctrina de la Trinidad se revela plenamente en el Nuevo Testamento, no sé si sea oportuno entrar en esto en este momento o dejarlo para mañana. ¿Cuánto tiempo tenemos, entre otras cosas? Nos quedan 3 minutos, me dicen. No, de todas maneras, yo creo que para mañana jueves podemos dejar ese punto. Por lo pronto, queremos saludar a toda nuestra gente que pues de pronto estaba acostumbrada cuando lo hacíamos en vivo. Sabemos que de aquí en Bogotá nos escucha mucha gente súper fiel. Por nombres propios, pues nos podremos quedar aquí todo el programa, pero sabemos que nos hacen mención en las redes sociales. Sígalo haciendo cuando están en sintonía, cuando tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Sabemos que de otras ciudades como Medellín, como Sogamoso, Boyacá, Duitama, Tunja, nos están escuchando desde Bucaramanga, desde New Jersey, desde San Antonio, Texas, desde Canadá. Sabemos que nos escuchan, así que no se pongan tristes porque ya no los nombramos, porque no es fácil, ¿no? Por el hecho del nuevo formato, el no estar en vivo, pero de todas maneras háganos saber que nos escuchan y de todas maneras siempre están en nuestras mentes, en nuestros comentarios, y que lo más importante es que ustedes aprovechen todo este material para crecer y poder ser multiplicadores de este conocimiento. Sí, y sobre todo también para profundizar por ustedes mismos, ¿no? Este programa, por el mismo medio por el que se transmite, que es el medio radial, no nos permite profundizar tanto como desearíamos. Yo espero y confío en que lo que tratamos aquí, los esquemas que asumimos aquí, que son necesariamente breves, rápidos, sean un acicate para que los creyentes de pronto por su propia cuenta vayan más a fondo e investiguen, lean. Creo que estos temas, para profundizar en ellos, no se puede ni por radio ni por televisión. Hay que ir a los libros, hay que ir a los documentos, hay que gastarle tiempo a esto. Y ojalá que siempre ha sido mi oración que este programa contribuya a que el pueblo cristiano que lo escucha se sienta más estimulado a profundizar en los asuntos doctrinales de su fe, de tal manera que estén cada vez mejor preparados para hacer defensa de lo que creen. Y pues la idea de este archivo de programas, gracias a la familia Rojas, Alonso, Mauricio y Marlene y Sara, que siempre están allí, y la idea de tener este archivo es también que ustedes lo puedan consultar, que pueda ser como una biblioteca en su casa donde quieren saber del pentecostalismo, de la política, la economía, sobre el diezmo. Ustedes ya saben que están todos colgados en YouTube y ustedes pueden también recomendar para que otros escuchen estos programas, y así mismo, no importa la visión, la denominación, la iglesia a la cual ustedes pertenecen, que puedan ustedes estar ilustrados en la palabra de Dios. A través de las redes sociales aquí estamos y estamos muy pendientes. De todas formas, sabemos que mucha gente aquí en Colombia, en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Boyacá, nos están escuchando. Que aprovechen este programa, lo mismo desde Canadá, desde San Antonio, Texas, New Jersey, Miami, Panamá. Qué bueno, porque nos motivan y sabemos que mucha gente lo está escuchando. Así que, de todas maneras, se han tratado temas de gran interés. Venimos esta semana tratando sobre la Trinidad y hoy terminamos ya el tema. La semana pasada tratamos la ética, la anterior el cristiano y la política. La anterior a estas dos estuvimos con la entrevista de Carlos Alonso Lucio en ocasión a su libro Cristiano Salir del Closet, y asimismo se han tratado temas sobre pobreza y economía, la ecología, el remanente. Todos los pueden encontrar
colgados, como ya les dije. Entonces la idea es que ustedes puedan estar actualizados y al día con todos los programas que hemos tratado de hacer con mucho amor y con mucha dedicación para que este pueblo cristiano crezca, ¿verdad? Así es. Buenas noches a todos. Estamos en el cierre de este tema. Estaba aquí revisando. Estaba un poquito distraído dejando que mi esposa diera la introducción y la presentación, porque pues estoy revisando lo que quiero compartir con ustedes enseguida, porque es mucho tema y hay que ser selectivos. Sí, de hecho, pues tú nos definiste en el primer programa, el martes, sobre la Trinidad y la relación que esta tiene con la defensa de la fe. También nos hablaste de los ataques que se tienen en contra de esta doctrina, en qué consiste cada uno de esos ataques. El segundo programa, más o menos, sí, yo creo, estuvimos mirando que, pues, debido a que la Trinidad no aparece como tal en la palabra, pues, ¿qué tenías tú que decir sobre eso? Y ¿cómo ven los judíos esta parte de la Trinidad? ¿Por qué no creen en los judíos en esta doctrina? Y, pues, también se trató cómo la palabra Trinidad no aparece en el Antiguo Testamento y nos diste como tal. Sí, pero también nos diste versículos exactos donde sugieren la palabra de la Trinidad, un solo Dios, tres personas, un solo Dios, ¿cierto? Quedamos el día de ayer con los comentarios que tú nos hacías acerca de que la Trinidad se tiene la creencia que se puede creer en tres dioses, como es algunos, la acusación que algunos hacen en cuanto a la Trinidad. Sí, entonces tú estabas ilustrándonos sobre ese punto. Sí, permítanme precisar algo. No hemos dicho aquí que en el Antiguo Testamento está la doctrina como tal. No son tres personas y un solo Dios, eso no aparece en el Antiguo Testamento. Aparecen insinuaciones claras de pluralidad en el ser de Dios. En el ser de Dios hay una pluralidad que adquiere el número 3 en los pasajes paralelos, o en los paralelismos triples más bien, en que el Antiguo Testamento se menciona el nombre de Dios 3 veces de manera muy significativa en un mismo versículo. Ahí terminamos, hasta ahí llegamos en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no puede ir más lejos. Es en el Nuevo Testamento donde se nos revela plenamente la doctrina de la Trinidad, y es en el Nuevo Testamento donde nos vamos a enfocar hoy, justamente para responder con versículos bíblicos, con argumentos ya bíblicos, a la acusación de que somos triteístas. Vamos a demostrar que no somos triteístas, y vamos a salir al paso también a otras acusaciones. Sí, pero entonces arranca con lo que nos quedó dentro del tintero desde ayer, ¿no? Bueno, la acusación de que la Trinidad se podría decir que son tres dioses. Vamos entonces a entrar de una vez en materia, porque yo creo que vale la pena responder también o indicar que al hacer este tratamiento, al hacer esta revisión que voy a emprender en este momento, también le estamos saliendo al paso a quienes afirman que solo el Padre es Dios y que Cristo es tan solo la criatura más elevada creada por Dios, y que el Espíritu Santo es únicamente la fuerza o el poder de Dios, porque hay grupos dentro del cristianismo que pretenden ser cristianos, que afirman que nuestra interpretación de la Trinidad es equivocada, porque realmente el único Dios es el Padre, y que Jesucristo es la criatura más elevada creada por el Padre, y que el Espíritu Santo es solo la fuerza de Dios, en particular los testigos de Jehová, que son los nuevos arrianos. El arrianismo fue la herejía antigua que comenzó a postular esto, comenzó a sugerir, comenzó a indicar o a afirmar más bien expresamente que Jesucristo no era Dios, sino que Él era la más elevada criatura de Dios, y esa creencia ha sido retomada hoy por los testigos de Jehová y otros grupos similares, y le han añadido que el Espíritu Santo tampoco es Dios, porque es simplemente la fuerza o el poder de Dios. Entonces creo que cuando abordemos el Nuevo Testamento, como lo voy a hacer enseguida, ambas acusaciones se van a caer, la de triteísmo y también la que postula que solo Dios es el Padre. Yo no creo que tenga que buscar versículos para afirmar la divinidad del Padre, esa está fuera de discusión. Todos los grupos dentro del cristianismo reconocen que el Padre es Dios. Precisamente
El problema es que algunos que dicen que solo el Padre es Dios. Entonces, pasemos de una vez al Hijo. El Hijo, Jesucristo. Jesucristo es identificado en el Nuevo Testamento en multitud de pasajes de los Evangelios como el Hijo de Dios. Y la expresión Hijo de Dios para los judíos implicaba ya en algún sentido atribuirse la divinidad. No olvidemos que cuando Cristo se presenta o admite para sí mismo la condición de Hijo de Dios, los dirigentes judíos trataron de apedrearlo en más de una oportunidad. ¿Qué significa esto? Que ellos consideraban que Jesucristo, al aceptar para sí mismo la condición de Hijo de Dios o reclamarla de algún modo, estaba incurriendo en blasfemia, porque ser Hijo de Dios era ser igual a Dios. Por lo tanto, los judíos quisieron apedrearlo. Así que no pasemos esto por alto. La misma expresión Hijo de Dios atribuida a Cristo implica ya divinidad. Así que no podemos decir, como los arrianos de ayer y de hoy, que Jesucristo es la más grande criatura que Dios ha creado. Los testigos de Jehová afirman que es el arcángel Miguel, que se encarna como hombre, y eso no es cierto. Así que tengamos esto en cuenta antes que nada. Pero no es solamente que Jesucristo es identificado como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, sino que los atributos, los nombres propios que se le asignan a Cristo, las acciones sobrenaturales que Él lleva a cabo en los Evangelios, son reconocidas por todos como prerrogativas de Dios, actos que únicamente Dios tendría, no solo el poder, sino también el derecho de ejercer. Entonces Cristo lleva a cabo actos que solamente Dios puede ejercer y solamente Dios debe ejercer. Pero no puedo pasar por alto la afirmación de Juan, que es ya contundente, porque Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, en el prólogo, en el versículo 1, dice lo que todos los cristianos conocemos bien: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sí. Y en el versículo 14 identifica quién es este Verbo: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es evidente que este Verbo, que estaba en el principio con Dios, que existía desde el principio con Él, y que era Dios, es el mismo Verbo que se hace hombre y habita entre nosotros en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, estas tres líneas de evidencia nos muestran que el Señor Jesucristo tiene todo el derecho para reclamar para sí mismo la divinidad. Por lo tanto, no es una criatura, Él es creador también. Con esto le salimos al paso a los que quieren afirmar que Jesucristo no es Dios. Y el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es descrito como Dios y no solamente como una fuerza, no es la fuerza activa de Dios, es una persona. El Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo y le atribuye rasgos personales. El Espíritu Santo, por ejemplo, se entristece. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo, no contristéis, dice la Reina Valera. Sí. O se agravia. Lo podemos agraviar, que es la traducción que la Nueva Versión Internacional hace de este mismo pasaje. No agravien al Espíritu Santo. Se puede ofender. El Espíritu Santo convence. Él trae argumentos. Redarguye. Sí, hay muchas acciones que el Espíritu Santo lleva a cabo. Intercede por nosotros. Exhorta. Todas estas son verbos que no se pueden atribuir a una fuerza. Son verbos propios de una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo es, primero que todo, una persona. Y también, pues obviamente, Él es Dios. Podría utilizar muchos versículos, pero voy a citar uno en particular que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy conocido por los cristianos. Se dice que una pareja de la iglesia primitiva, que se llamaban Ananías y Zafira, cometieron un pecado y fueron ejecutados sumariamente por este pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Ellos mintieron. Para que no trivialicemos el pecado, digamos: pero por una mentira. Sí, por una mentira el Señor ejecutó a los mentirosos del caso, que eran en este caso Ananías y Zafira. ¿En qué mintieron? Ellos mintieron en que tenían una propiedad. La iglesia estaba compartiendo todas las cosas en común, no como algo obligado, no era una
obligación, pero era un espíritu que se estaba imponiendo en la iglesia primitiva. La gente vendía sus propiedades y las traía a la iglesia para que se administraran allí, porque ellos pensaban que el regreso del Señor era inminente. Entonces Ananías y Zafira no quisieron desentonar, vendieron una propiedad que tenían, pero ellos quisieron retener la mitad del producido por la venta. Pero cuando llevaron la otra mitad a la iglesia, ellos afirmaron que habían llevado el 100% del producido. Pedro les preguntó. Y ellos dijeron, sí, hemos traído todo. No estaban obligados, ellos podían haberle dicho al apóstol Pedro, no, vamos a retener la mitad porque solamente con esto queremos contribuir. Y no habría ningún problema. El problema fue que afirmaron que habían llevado todo. Y el Señor le mostró a Pedro que estaban mintiendo. Y dice Pedro, estas son las palabras, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres sino a Dios, dice Pedro. Observa la progresión, afirma, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y después afirma que no han mentido a los hombres sino a Dios. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que el Espíritu Santo es Dios. Porque Pedro se refiere primero al Espíritu Santo y después se refiere a Él como Dios. Hay otros pasajes que afirman la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, con esto le salimos al paso a los grupos sectarios de hoy que afirman que Jesucristo primero es una criatura y no es el creador. Ya vimos cómo se le atribuye con toda propiedad y con toda la solvencia del caso la divinidad. Y que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una fuerza. El Espíritu Santo tiene atributos claramente personales y no solamente eso, sino que también Él es identificado como Dios mismo. Así que con esto creo que estamos ya respondiendo a quienes acusan a los trinitarios, a los cristianos trinitarios de estar malinterpretando las Escrituras. Ven, ¿y no será que Dios se manifiesta de manera alternativa, de tres modos diferentes según la necesidad? Ah, sí, estás planteando el argumento que dirigen contra la Trinidad los grupos que hoy se consideran o se llaman unitarios. Esa es una herejía también muy vieja que ya fue condenada en el Antiguo Testamento, pero que puede responderse fácilmente señalando la cantidad de versículos en que se menciona a las tres personas de la Trinidad de manera simultánea. Lo que estos personajes plantean es que Dios, cuando tiene que introducirse en la historia humana, entonces, Él se viste con el traje del Padre, por decirlo de alguna manera, en un momento dado, y sale al escenario, como el Padre. Después va tras bambalinas, una vez más, y se cambia el traje. Sí. Se pone el traje del Hijo. Y después sale al escenario como el Hijo. Y por último, va tras bambalinas otra vez, se cambia el traje y se pone el traje del Espíritu Santo. Esto es más o menos puesto gráficamente lo que estos personajes afirman, que realmente solo es un Dios que asume diversas formas o diversos modos para manifestarse. Esa es una herejía que ya fue condenada en la antigüedad y que no tiene fundamento en la Biblia. La Biblia habla de Dios manifestándose simultáneamente al mismo tiempo, es decir, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasajes que hablan de esto, por ejemplo, Mateo 3, 16 al 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, ¿de quién están hablando allí? Del Hijo, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo, que es la del Padre, decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Clarísimo. Estamos viendo que son tres personas diferentes, no es una persona que asume diferentes trajes, porque entre otros quienes sostienen esta idea equivocada dicen que lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como Padre, en el Nuevo Testamento se manifiesta como Hijo y a partir de Pentecostés y hasta hoy se manifiesta como Espíritu Santo. No, los tres están actuando, los tres están vigentes. Otro pasaje que podríamos mencionar es Mateo 28, 19. El pasaje tan conocido de la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No pasemos por alto esto. La construcción gramatical, si se tratara de tres dioses, sería en los nombres. Sí. La construcción gramatical estaría mal. En los nombres, porque son tres nombres. Pero se habla en el nombre singular.
porque es uno solo finalmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Ese es un versículo muy fuerte a favor de la unidad. Otro pasaje es Hechos 2:32-33. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Podría continuar, pero creo que con esto es un abrebocas y una muestra de que el Antiguo Testamento no da pie a la idea de que el Padre o de que Dios se manifiesta como Padre o como Hijo y como Espíritu Santo de manera alternativa y diferente, porque tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de los tres manifestándose de manera simultánea. Por lo tanto, la acusación o la creencia en que son diversos modos de manifestarse Dios está condenada. De hecho, la herejía se llamaba modalismo. Modalismo porque ellos decían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente modos. No son simplemente modos. Son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, como lo ha afirmado la doctrina de la Trinidad. También se tiene la idea que la Trinidad tiene o se manifiesta de manera, pues bueno, ya lo dijiste, que no se manifiesta de manera independiente, pero tienen funciones diferentes. Ah, sí, claro. Pero esas funciones diferentes son una decisión concertada en el seno de la Trinidad por el cual cada una de las personas lleva a cabo ciertas acciones particulares que son asociadas de manera puntual a uno de ellos. Sí, claro, eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Encontramos una asignación de funciones diferentes a cada uno de los tres, pero eso no significa que son tres dioses, sino que hay un acuerdo interno en la divinidad para actuar de maneras diferentes o para colocar el peso de la responsabilidad por ciertas actuaciones de Dios en una de las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:14 leemos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Entonces ahí se pone el mayor peso de la responsabilidad por la gracia, la oferta gratuita al Señor Jesucristo. A Dios Padre se le atribuye la condición el amor, pues, el amor de Dios. Y al Espíritu Santo se le pone el mayor peso en la manera en que Él nos habilita para tener comunión. Pero eso no significa que estas son diversas funciones que cada uno desempeña necesariamente por ser quien es. Significa simplemente que Dios consideró apropiado poner en primer plano a una de las personas de la Trinidad para ciertas funciones. Pero hay algo, es una palabra técnica en teología, que se llama pericoresis. Ahí les dejo para que nuestros oyentes investiguen. Pericoresis. Es una palabra que se acuñó en teología para indicar que nunca una de las tres personas de la Trinidad actúa sola. Sí puede que lleve la mayor responsabilidad, puede que sea la que está al frente, pero Dios tiene tal unidad que cuando actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando con Él. Que cuando actúa el Hijo en primer plano, el Padre y el Espíritu Santo están actuando también con Él. Y que cuando actúa el Espíritu Santo en primer plano, el Padre y el Hijo también están actuando. Pericoresis es una palabra que hace referencia a esta realidad que la Biblia nos muestra. Y que para traducirla al español, tal vez la palabra más apropiada para traducir pericoresis al español sería compenetración. Hay tal compenetración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que ninguno de los tres actúa nunca solo, aunque cada uno de ellos tenga responsabilidades particulares en cuanto a las cosas que Dios hace con nosotros los hombres y con la creación en general. Bueno, ¿y nos podrías tú ilustrar de una manera como más gráfica la doctrina de la Trinidad? Ah, sí, para eso existen muchas analogías. Analogías que hablan del hecho, no es que sean... ¿Qué es una analogía? Una analogía es una comparación. Las analogías no nos explican qué es la Trinidad, pero sí, por lo menos, nos muestran que ese es
esquema de la Trinidad no es contrario a la realidad que experimentamos, que hay muchas cosas con las que a diario nos tropezamos, en las que está presente de algún modo 1 en 3 y 3 en 1. Creo que las analogías tienen ese propósito, de mostrarnos que la idea de 1 en 3 y de 3 en 1 no es ilógica, no es irracional, y que la encontramos a nuestro alrededor de muchas maneras. Esas analogías ilustran gráficamente lo que puede ser la Trinidad. Claro que ninguna de ellas le termina haciendo justicia. La Trinidad es un hecho único que no tiene comparación en nada más de la Trinidad. Además que es algo sobrenatural, ¿no? Sí. Déjame hablar de algunas de estas analogías. El átomo. El átomo es uno solo, pero está conformado por neutrones, protones y electrones. Aunque los físicos cuánticos me digan que hay otras partículas elementales, pero esa es la constitución fundamental del átomo hasta donde se ha podido avanzar. El agua es una sola, pero se encuentra en la naturaleza en 3 estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. La luz es una sola, pero está compuesta de rayos infrarrojos, rayos visibles y rayos ultravioleta. El espacio es uno solo, pero está constituido por la longitud, la latitud y la altura. El tiempo es uno solo, pero está constituido por pasado, presente y futuro. El ser humano es uno solo, pero está formado por espíritu, alma y cuerpo. El alma humana es una sola, pero está compuesta por mente, emociones y voluntad. Y así podríamos continuar mirando otras analogías. Hay algunas que provienen de la filosofía. Por ejemplo, Hegel propuso su triada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. En el campo de la lógica existe el silogismo, en el cual hay una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. Y incluso Hegel llegó a decir, tratando de explicar la Trinidad, que el Padre es tesis, el Hijo es antítesis y el Espíritu Santo es síntesis. Bueno, esas son definiciones ya, digamos, filosóficas. En el campo del lenguaje, utilicemos la figura del pronombre. El pronombre siempre hace referencia a 3 personas, ya sea en plural o singular: primera persona, segunda persona o tercera persona. De este modo, algunos han propuesto que la Trinidad en Dios se podría definir, o que a Dios se le podría definir como un gran yo tú él, en el cual el Padre es yo, el Hijo es tú y el Espíritu Santo es Él. El amor es tal vez una de las analogías más utilizadas y más cercanas a lo que debería ser la Trinidad, porque Dios es amor. Y la analogía del amor dice lo siguiente: que para que haya amor se requieren 3 cosas: amante, amado y amor. Entonces, esas 3 ilustran también la Trinidad. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Y precisamente, al vivir el amor, es que la Trinidad adquiere sus implicaciones prácticas. El amor se vive en clave trinitaria. Por eso reducir la Trinidad de Dios, es empobrecer la doctrina de Dios. Dios es tan rico y tiene tantos matices que no puede estar abarcado por una sola persona, sino por 3. Y el amor es una prueba de ello. El amor se vive en clave trinitaria. Amar al Señor tu Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Se vive en clave trinitaria. Sí. Y por eso tenemos un Dios que es amor, un Dios trinitario que como tal es amor. Bueno, qué bonito todo esto, es motivante, es emocionante poder como descubrir todas estas profundidades doctrinales que ni siquiera pues en la primera vista, primera leída de la Biblia puede uno captar tanto. Así que bueno, creo que todos quedamos emocionados y motivados para seguir profundizando en estos grandes misterios. Eso esperamos, no solamente en investigarlos, sino en leerlos también, en leer sobre ellos y profundizarlos. Bueno, Dios los bendiga y la próxima semana estamos de nuevo en comunicación. Un abrazo. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.